El Señor bendiga a mis hermanos en la fe, gloria a Dios. Y vamos a considerar la palabra del Señor tal y como la hemos leído en Romanos 3 del 9 al 12 y del 19 al 28. Bien, hermanos y hermanas que me escuchan en esta tarde, tenemos que tener en cuenta una cosa. Muchas veces no sabemos los cristianos lo que tenemos. Está bien que cuando hemos tenido un encuentro con Cristo, pues vamos felices y contentos de haber recibido al Señor y sabemos que somos salvos, Vamos con el gozo de la salvación. Y sabemos, hermanos y hermanas que me escuchan, de que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y vamos con ese regalo por aquí, vamos por allá, hablamos del regalo a mucha gente, nos gozamos de haber recibido al Señor, pero imagínense de que una de sus amigas hace su cumpleaños, y usted se presenta a la fiesta de cumpleaños con una caja bien bonita, ¿verdad? Envuelta de papel de regalo, con una cinta de color, ¿verdad? Y esa especie de flor que se le pone a las cajas de regalo, ¿verdad? Y usted va y se la entrega a su amiga por su cumpleaños. Ella recibe la caja muy contenta y ahora va por aquí, va por allá con su caja, ¿verdad? Bien, pero ¿de qué sirve que tu amiga no abra la caja para ver qué es lo que tú le has regalado? Evidentemente, ha recibido el regalo, pero ¿qué es lo que ha recibido? A lo mejor ha recibido una bufanda, a lo mejor ha recibido un anillo, tal vez le has regalado un reloj, ¿verdad? Tal vez ha sido una camisa, no lo sé, pero evidentemente tu amiga tiene que abrir la caja de regalo, porque la caja de regalo puede ser muy bonita, pero si no se abre, no se sabe qué es lo que contiene. Así es la fe. Somos salvos por la fe. Pero lo que tenemos que ver es lo que contiene la fe. La fe es como la caja. Pero ¿qué es lo que contiene la caja? ¿Qué es lo que Dios, en su gracia, en su misericordia, nos ha dado? ¿Qué es lo que tú le has regalado a tu amiga o a tu amigo? Si es una corbata, si es un reloj, si es cualquier otra cosa, pero la caja contiene un regalo. ¿Qué es lo que tiene que hacer tu amigo? ¿Qué es lo que tiene que hacer tu amiga? Abrir la caja, sacar el regalo y regocijarse con los invitados, ¿verdad? Al cumpleaños, gloria al Señor. Pues bien, nosotros hemos recibido el don de Dios. Hemos recibido a través de la fe el don de Dios. ¿Pero qué? ¿Qué don es ese? ¿Qué es lo que contiene esa caja de salvación que Dios en su misericordia, en su gracia, nos ha regalado? Hermanos y hermanas, en esta tarde Jesús le dijo, vamos a leer del 9 al 12, dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Romanos 3 del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, ¿qué dice la palabra? Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo,
No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos y hermanas queridas, en esta tarde me viene a la mente las palabras del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Sino solo Dios. Entonces, estas palabras que el Señor Jesús le dijo al joven rico cuando se le acercó y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Estaba completamente perdido. Porque si dices que vas a heredar la vida eterna, no puedes hacer ningún bien. Porque lo que se hereda no se compra. Es un regalo. Es un regalo. Es algo que se recibe. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué nos dice el versículo 19? Tengamos en cuenta lo que hemos considerado, que todos somos pecadores, que la humanidad está perdida en sus delitos y pecados. ¿Qué dice el versículo 19? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo lo que la ley dice. Y vosotros me podéis preguntar: hermano Antonio, ¿qué ley? Todo lo que la ley dice. ¿Pero qué ley? Bien, la ley mosaica en sus ordenanzas y ceremonias, pregunto. ¿Se refería a la ley mosaica en sus ordenanzas y ceremonias? Bien, esta ley alcanzaba solo a Israel. Esta ley de la cual habla Pablo alcanza a todo el mundo. Alcanza a todo el mundo. Por eso, en 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. ¿Y el pecado a qué ley está ligado? ¿De qué ley? Cuando nosotros quebrantamos un mandamiento, pecamos. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo? Se está refiriendo al decálogo. Se está refiriendo a la ley moral de Dios. No se está refiriendo a la ley ceremonial y ritual de Dios, que Dios le entregó al pueblo judío, porque está hablando, Pablo está hablando para todo el mundo. Pablo se dirige a una congregación como era la congregación de Roma, que estaba compuesta por judíos, pero había muchos más gentiles. Entonces, nos dice la palabra que todo aquel que comete pecado infringe también la ley moral de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces no se refiere exclusivamente a las obras ceremoniales, vuelvo a repetir, de la ley de Moisés, como eran los sacrificios, como era la circuncisión, como era el guardar los sábados y todas estas ceremonias, sino también se refería a las obras de justicia de carácter moral. Y es la ley que emana del decálogo, que emana de la ley moral de Dios. El pecado, hemos leído en 1 de Juan, es quebrantar un mandamiento, no un rito. Así pues, se está hablando de la ley de los 10 mandamientos, de la ley moral de Dios,
¿Qué nos dice en Romanos 13, 8, 9? Quien quiera seguirlo, lo puede hacer. Romanos 13, 8, 9 dice la palabra, Romanos 13, 8, 9, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y qué ley es esa que se cumple mediante el amor? Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, está hablando del decálogo, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, 8, 9. Entonces aquí dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo está hablando del decálogo, Pablo está hablando de la ley moral de Dios, que nos dice la palabra en Romanos 8, 7, quien quiera lo puede leer. Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, es decir, a la ley moral de Dios, a los mandamientos con los cuales vamos a ser agradables a Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, en ti está en agradar, guardando los mandamientos de Dios al Señor, en agradarlo. Pero cuidado, no puedes cumplir perfectamente la ley de Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Tu carne se rebela y no puedes cumplir la ley de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, Satanás sabía esto. Por eso es que tendió esa trampa a nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén. Sabía que había obtenido una victoria que él suponía, de la cual no había escapatoria. Pero Dios ideó un plan para rescatarnos y frustrar los propósitos de Satanás. Dice la palabra en Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. ¿Por qué ley? Por la ley de Dios, por la ley moral de Dios, el decálogo. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. ¿Y dónde está ese mandamiento? Es el último mandamiento del decálogo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en Romanos 8:3? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, somos débiles en la carne, nos es imposible a nosotros. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de Cristo. Cristo asumió en su cuerpo los pecados de todos nosotros. Amén. Como sacrificio expiatorio. Entonces, aquello era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne. Yo era débil en la carne. No podemos. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero Dios intervino. Entonces, hermanas y hermanos que me escuchan, ¿qué dice en Romanos? En Santiago 2, 10, 11, no hace falta que lo busquen. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, tenemos la ley maravillosa de Dios. La ley de Dios es perfecta. Si yo cumpliera
todo lo que está aquí me salvaría. Sin quebrantar un solo mandamiento. Aquí, por ejemplo, tengo esta figurita. Esta figurita está completa. Pero si yo le doy un golpecito y sin querer, ¿verdad? Y parto este pedacito de ahí, ya no puedo decir que la figurita esté completa. Ya tiene un defecto. Ya está quebrada. Es una quebradura muy pequeña, pero ya no podemos decir que esté completa, ni muchísimo menos. Así pues, la palabra nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, la ley no nos ha sido dada como medio de salvación, ni muchísimo menos. ¿Qué nos dice el versículo 20? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, Dios es como un doctor. Nosotros estamos con la enfermedad del pecado y vamos al Señor. Y ahora ese doctor, tu médico de cabecera, resulta que te dice, bueno, por los síntomas que usted me dice, que le duele aquí, que le duele allá, que tiene fiebre, que esto, que lo otro, vamos a hacerle una radiografía de los pulmones, a ver cómo están sus pulmones. Y vamos a hacerle también un análisis. Resulta de que al día siguiente regresas a la consulta y la radiografía y el análisis revelan el mal que tiene. ¿Qué haces? ¿Te vas para tu casa con la radiografía y con los resultados de los análisis? De nada sirve. ¿Por qué? Porque la radiografía y los análisis lo que hacen es diagnosticar, decir el mal que tienes. Porque ¿qué hemos leído? Pero dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es para saber que eres pecador, que tienes una enfermedad. Se te diagnostica el mal que tienes. Pero una cosa es tener un diagnóstico, otra cosa es pasar a la medicina que te va a curar. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces la ley no nos ha sido dada para que nos salvemos, sino para que sepamos que somos pecadores y de qué pie estamos cojeando. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley da el diagnóstico, pero no da el remedio. Versículo 21. ¿Qué nos dice el versículo 21? Pero ahora, establece ese pero, ese maravilloso pero, benditos peros que nos encontramos en la palabra de Dios. Pero ahora, es decir, hay una diferencia entre el trato de Dios antes y el trato de Dios ahora, a partir del momento del sacrificio de Cristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pero ahora que se ha manifestado la justicia de Dios. No una justicia propia, obrada con la ayuda de Dios, es decir, nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Está hablando de la justicia de Dios, que nos es ajena y por tanto no la podemos obrar, sino que lo único que podemos hacer es recibirla. ¿Recibirla cómo? ¿De qué manera? Versículo 22. La justicia de Dios
por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Entonces, ¿cuál es el medio? El medio de salvación es la fe. Ese es el medio de salvación. Es la caja. A ti te dan un regalo y te dan una caja. Pero la justicia de Dios es lo que está dentro de la caja. Ese es el regalo. Ese es el regalo. ¿Y tú qué es lo que puedes hacer? Recibir la caja. Recibir el regalo. Versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Para todos. Para los hombres, para las mujeres, para los niños, para los ancianos, para las personas de piel clara, para las personas de piel oscura, para los rusos, para los franceses, para los rumanos, para los españoles, para todos, porque no hay diferencia. A los ojos de Dios no hay diferencia. La salvación es universal. ¿Qué nos dice? Que nos dice en Romanos 5, 15 al 17. Y con el don, es decir, con el regalo, con esa caja que has recibido de parte de Dios. Y con el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, está hablando de Adán, murieron los muchos, es decir, la humanidad, los muchos, es decir, todos, dice, abundaron mucho más para los muchos, es decir, para todos, la gracia y el don de Dios, la caja que tú has recibido. El don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Por aquel pecado vino la ruina de la humanidad. Dice, por un solo pecado para condenación. Pero el don, ese maravilloso pero que establece la diferencia. Pero el don, el regalo, la caja, dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, por cuanto todos hemos pecado. Dice, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Pero quiénes? Cristo murió por todos. Y ahora ya todos están perdonados y todos se van al cielo. ¿Es eso así? Ese error se llama universalismo. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, vamos a leerlo otra vez. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Pero quiénes? Dice la palabra, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben. Estos son los que se benefician de la justicia de Dios, del regalo que por su gracia Él nos da. Hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hemos recibido el regalo, pero ¿qué es lo que contiene la caja? Amén. Yo en esta tarde os quiero hacer entender qué es lo que contiene la caja de la fe. Porque la fe es la causa instrumental, pero la causa formal que hace que seamos salvos, que Dios nos ve justos, porque eso significa la justificación, es la justicia de Cristo que nos es imputada, que nos es atribuida por medio de la fe. ¿Qué nos dice el versículo 23? ¿Qué nos dice el versículo 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están como destituidos de la gloria de Dios.
Entonces es una situación imposible de resolver para el ser humano. Es una situación imposible de resolver para el ser humano. Es como una trampa, como aquel que quiere cazar gacelas allá en la selva o en la sabana africana y cava un hoyo y sabe que por ese camino pasan las gacelas, cava un hoyo, pone unas ramas, pone tierra encima de las ramas y ahora la gacela va y se hunde y cae en el hoyo. Así cayó la humanidad delante de Satanás. Entonces, es una trampa que encierra al ser humano de la que no hay escapatoria. El ser humano ha inventado muchas religiones a lo largo de la historia, pero ninguna de ellas nos puede rescatar del hoyo. Ninguna de ellas son escaleras frágiles, que cuando tú intentas subir a través de esa religión se quiebra y vas otra vez a lo profundo del hoyo. Pero en ese hoyo se ha acercado alguien, el cual dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Tú quieres salir del hoyo, hay una puerta por la cual puedes salir, que es Cristo, el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Dios ha abierto la puerta de la trampa y todos tienen la oportunidad de salvarse por medio de una redención pagada por Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabéis que la sociedad romana en aquel entonces era una sociedad esclavista? Era una sociedad que todo lo hacían los esclavos. De tal manera que el pueblo vivía de pan y circo. No trabajaban, porque todo lo hacían los esclavos. Y algunos de estos esclavos anhelaban ser libres. ¿Qué pasaba cuando un esclavo tenía un amigo que era pudiente? Imaginémonos, por ejemplo, un esclavo de nombre Urbano, que era el nombre más común de los esclavos en aquel entonces. Urbano, de la ciudad, de la urbis, significa ciudad en latín. Imaginémonos que todos los días su amo lo mandaba a comprar al mercado y allí conoció a un frutero adinerado y le compraba todos los días y todos los días charlaba con él. Hasta que este hombre, este frutero, halló en este esclavo su alma gemela y lo amó. Y entonces dijo un día: lo voy a rescatar porque yo sé, él me ha manifestado que quiere ser libre. Lo voy a rescatar. Entonces iba, hablaba con el amo del esclavo y entonces pagaba el precio acordado entre él y el amo, ¿verdad? Y este hombre era rescatado. Nosotros éramos esclavos de Satanás, pero Cristo, con su sangre preciosa, nos ha redimido. No ha sido redimido con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Ha sido redimido con la sangre preciosa de Cristo el Señor, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados. La palabra que se usa ahí es la palabra dikaioumenoi y es un término judicial, griego, que literalmente significa declarar justo, mientras que nuestra palabra justificar viene del latín justificare, que significa hacer justo. Ahora bien, en un juicio, nadie se propone hacer justo al acusado. Nadie se propone hacerlo justo, sino que se le juzga para ver si es justo o si no lo es, si es culpable o si es inocente. Entonces, ¿qué es la justificación? Cuando un juez declaraba a alguien justo, es decir, inocente, lo justificaba. Pues ese es el término
que el Nuevo Testamento usa para hablar de nuestra justificación. Dios nos declara justos, pero no en base en nuestra propia justicia, sino en la justicia suya propia. Gloria al Señor. Somos declarados justos en base no de nuestra propia justicia, sino de una justicia que nos es ajena, la justicia de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Versículo 25 dice: a quien Dios puso, está hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, no nuestra justicia, sino su justicia. Aquí nos habla de un medio, la fe, y nos habla de un fin, manifestar su justicia. ¿Para qué? Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, es decir, el justo y el justificador. Es decir, no es una obra nuestra, sino una obra de Dios. ¿Y a quién justifica? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, hermanos y hermanas que me escuchan, quien oyendo la palabra del Evangelio y crea esa palabra, no la del hombre carnal, sino la fe del hombre que Dios ha creado en nosotros. Es decir, la que crea, la fe que crea el Espíritu Santo en el corazón, la fe de Jesús. Dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, quien oyendo la palabra del Evangelio y la crea, el Espíritu Santo crea en su corazón la fe de Jesús, que no es un mero convencimiento. No es un convencimiento carnal, porque los demonios también creen en Dios y sin embargo están condenados. No es esa fe, es un don de Dios, es un don que otorga el Espíritu Santo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, a partir de ahí Dios, ¿qué hace? Nos ve en Cristo, en Cristo. Por eso en 1 de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros. ¿Y qué nos dice en 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué supone estar en Cristo? Ahora estás en Cristo. ¿Pero qué supone eso para tu vida? ¿Qué supone eso para el pueblo cristiano? ¿Qué dice la palabra? Mas por Él, es decir, está hablando de Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Que nos dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Y qué hemos leído antes? Hemos leído, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Porque cuando tú cumples años y alguien te da un regalo, ¿tú has hecho algo que merezca ese regalo? Absolutamente nada. No has hecho nada. Simplemente te han hecho un regalo. Cuando muere alguien de tu familia y te deja una casa en herencia, te la ha dejado. Tú no la has comprado, simplemente la has recibido. Gloria al Señor. Por eso, dice Pablo,
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Pablo nos lo repite nuevamente. Dice, y esto erais algunos, ladrones, avaros, borrachos, etc. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, la justificación, el regalo de Dios, la justicia de Dios es algo que se recibe. No es un proceso, sino que es un suceso. Amén. Igual que cuando alguien nos da esa caja. Ahora tenemos que ver lo que hay en la caja. Y de esto va el mensaje de hoy. Que entendamos qué es lo que Dios nos ha dado. Entonces, aquí hay un trueque. Hay un cambio o un traspaso. Que dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Estás en Él, estás posicionado en Él. Y entonces somos justicia de Dios en la persona de Cristo. Amén. ¿Qué dice el versículo 28? Y concluimos, nunca mejor dicho, porque dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Es decir, solo por la fe, que nos da todo lo de Cristo. La joya principal que nos da es la vida eterna, es la justicia de Dios por la cual somos justificados. ¿Qué decía Pablo a los filipenses? Decía, Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese es el gran regalo que está en la fe, que el Espíritu Santo te ha dado, ha obrado en tu corazón. Ese es el gran regalo. Y vendrá el diablo con muchas mentiras a tu vida y te dirá, eres un ignorante, no sabes nada. Eres una ignorante, no sabes nada. Y tú le puedes decir, yo tengo la sabiduría. Cristo me es por sabiduría. Y te dirá, eres una pecadora, eres un pecador. Pero dirá, tú puedes decir, estoy justificado, estoy justificada en Cristo, porque su justicia me ha sido atribuida, me ha sido imputada por medio de la fe. Y cuando te diga que eres una pecadora, tú puedes decir, estoy santificada en Cristo, porque estoy posicionalmente en Cristo. Y cuando te diga, eres esclava, eres esclavo del pecado, tú puedes decir, he sido redimido. Amén. He sido redimida. Amén. Por Cristo el Señor. Amén. Aleluya. No vayamos con la caja muy alegremente. Soy salvo, soy salvo. Cristo ha entrado en mi vida. He recibido el regalo de Dios. No te pases con la caja sin abrirla. Abre la caja y verás las joyas maravillosas que te ha regalado el Señor. Y esas grandes verdades van a sostener tu vida. Porque es lo que estructura nuestra vida cristiana. El saber estas grandes verdades. Porque cuando venga el diablo a meterte dudas, tú puedes decir, eres un mentiroso. Porque yo he sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención en la persona de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Todo lo de Cristo es mío. Y yo lo único que le di a Cristo fue mi pecado. Gloria al Señor. El Señor les bendiga. Amén. Amén.